la clase está siendo grabada, muchachos. Bienvenidos nuevamente a esta sesión de clase. Hoy vamos a dar continuidad al módulo 1. Estamos en la clase 2, donde vamos a ver el tema de los antecedentes de la multimedia. Entonces les comparto pantalla en este momento. Pueden, cualquier comentario en el camino, en el chat, pueden irlo escribiendo y lo vamos discutiendo. Me parece súper interesante esa participación por parte de ustedes. Y bueno, vamos a empezar. Bueno, los antecedentes importantes, ¿ya? Porque hay muchos. Hay muchos antecedentes que realmente incluso marcan una rama de la evolución de la tecnología, ¿ya? O sea, que aquí nos vamos a centrar como, vamos a ser un poquito como versátiles en ese tema, porque vamos a estar mirando tema de computación gráfica, tema, digamos, de software también, tema del internet, tema de comunicación. Entonces, es súper importante. Bueno, y aquí pues quiero iniciar y reflexionando un poco sobre la imagen que vemos en pantalla. Quisiera que alguien me diga qué le dice esa imagen o qué representa, qué puede estar representando. Los cambios o los avances en la tecnología. Los cambios y los avances en la tecnología, muy bien, ¿cierto? Es la clásica representación de la evolución, ¿cierto? La evolución del hombre, ¿cierto? En este caso puede ser la evolución de la tecnología, pero y también nos podemos ir ya en detalle en la evolución, en la transportabilidad de los documentos, ¿correcto? ¿Ustedes les alcanzó a tocar el CD? Perdón, el CD no, el disquete. O sea, es el primerito que está acá. Pregunto. Si quieren contestan en el chat, dicen sí, Mi sí abuelo tuve. tenía uno. Probablemente sí, es cierto. Bueno, te fuiste bastante lejos, probablemente tus padres también. Pero sí, digamos que... por aquí se conectó Shelton, listo, dale, no hay problema. Hace poco arrancamos apenas. Sí, efectivamente, el disquete era pues un formato que de hecho ya era una mejora de otros elementos donde se transportaban los primeros archivos informáticos, por así decirlo, ¿ya? Eh, pero esta imagen también nos dice algo y es que cada, cada que se evoluciona, pues se va mejorando de alguna forma los problemas del antecesor. Entonces, el disquete, que repito, esos disquetes tenían capacidad unas 3 megas apenas. O sea que una fotografía de celular de hoy en día posiblemente ya no cabía, ya no cabría en ese formato. Entonces, un poquito para reflexionar cómo este tema ha evolucionado así de rápido, ¿no? Más adelante salió el CD, que solucionaba los problemas del disquete en cuanto a espacio, ¿no? Porque el CD almacenaba en promedio 700 megas, un poquito más. Más adelante, pues el Blu-ray tenía incluso mucha mayor capacidad, pero también tenía muchos problemas este formato, ¿no? Que pues, su capacidad en algún momento se volvió limitada. O sea, siempre ocurre eso, siempre que nosotros adquirimos algún elemento de almacenamiento que tiene bastante, en algún momento ya se queda obsoleto porque siempre hay una necesidad de acumular más y más y también los contenidos al saber que hay nuevos espacios pues comienzan a ser más pesados, más llenos de información. Entonces miren cómo esa información va de alguna forma exigiendo que existan mejoras en la forma de hacer las cosas. El CD podías almacenarlo de muchos disquetes, la información que estaba en muchos disquetes. Por ejemplo, en los disquetes se transportaban los primeros videojuegos que se hicieron, se transportaban mucho por disquetes, ¿ya? Ahí cabía un juego tipo Doom, por ejemplo. Doom, no sé si lo conocen, aquí es cuando les digo que pueden ir googleando, ¿no? Pueden ir googleando temas, buscan Doom y ahí se van a encontrar con unos juegos pues bastante viejos, por así decirlo, de los años 80, años 90 más o menos, a comienzos o a finales. Y en los CDs, pues, si esta parte, pues, que era la zona líquida del CD,
se dañaba, pues hasta ahí llegaba nuestra información, ¿cierto? Y además, para poder almacenar información en ese CD, tenías que tener un dispositivo hardware especial que eran los quemadores. En mi época, habían dos amigos que tenían quemadores y eran como los más famosos del mundo, porque pues podían copiar CDs de música, CDs de juegos de PlayStation 1, bueno, entre muchas otras cosas. Luego vienen las memorias USB, que hasta hoy en día digamos que tienen cierta vigencia, porque pues, son muy utilizadas, eh, donde se solucionaba ese problema. Ya no necesitábamos un hardware especial para quemar, sino que simplemente te iba a funcionar como un disco duro portátil, ¿no? Ahí almacenabas lo que hicieras, eliminabas lo que ya no te servía y pues podías almacenar mucha más capacidad de lo que te daba un CD. ¿Ya? No tenía, además de que los CDs era un lío el tema de volver a borrar archivos, no se podían, ¿no? Existían unos que eran borrables o recargables, pero al final eso entre tantos uso y desuso, al final terminaba presentando fallas en la información, ¿ya? O sea, no se llegaba a completar toda la información, entonces ahí quedan unos huecos que al final eso no se podía, se podían presentar errores cuando ya uno iba a ejecutar algún archivo desde un CD. Pero a su vez la USB fue diseñada no para ser un elemento de almacenamiento y ese fue digamos como uno de los grandes errores que se cometían. Las USB fueron diseñados para la transportabilidad, o sea, para tú pasar datos de un lugar a otro, más no para almacenar, porque las USBs eran más transportables que los CDs, no necesitaban caja, o sea, no tenías que tener la cajita y protegerlo así como si fuera tan delicado, pero al ser pequeños y al estarlos transportando, pues se podían dañar y tú perdías la información. ¿Ya? Ese era uno de los grandes problemas que tenía la memoria USB. Perdías la información si ese dispositivo se te dañaba. O sea que nada que hacer, ¿cierto? Ahí digamos que era como punto positivo para el CD, porque el CD digamos que pues al ser más visible y demás y al tener más cuidado, pues de pronto no se te iba a perder tan fácil, pero una memoria USB sí. Y luego viene pues algo que sí ya está vigente, que es el almacenamiento en la nube, que es todo este sistema del cloud, donde se solucionan todos los problemas pasados, ¿cierto? Porque ya no se te pierde, porque está colgado siempre de forma permanente en Internet, donde tú tengas, digamos, esos datos. Y bueno, y el almacenamiento es prácticamente ilimitado, ¿ya? Prácticamente ya no hablamos de un límite de almacenamiento, porque pues dependiendo ya del tipo de contratación que se tenga, pues prácticamente puedes solicitar aumentos en las capacidades, o sea que se vuelve algo ya más flexible, más personalizado y más a la medida, o sea que digamos que es como la mejor versión de todos los anteriores. Sigue teniendo temas por mejorar, por supuesto, y de eso se trata, ¿no? Miren que cada vez va apareciendo algo que va mejorando lo anterior. ¿Qué será lo que va a mejorar el cloud? Probablemente, no sé, conexión remota sin necesidad del internet, podría ser de pronto más velocidad, que ya, la velocidad ya comienza a ser un, un tema importante porque pues se tienen que subir los archivos o los paquetes a internet para poder estar almacenados y si tú los abres de otro lugar se tienen que descargar. Entonces ahí empieza a haber como un pequeño reproceso que pues más adelante tiene que ser como una oportunidad de mejora. ¿Ya? Entonces eso es como un poco esa reflexión inicial que quería darles, ¿no? No sé qué piensan ustedes, ¿tienen algún comentario por aquí? Veo el chat quieto, ¿no? Sí les tocaron los CDs, por supuesto, porque los CDs fueron en parte los responsables de que los contenidos multimedia offline, o sea, cuando no existía el Internet masivo, se encargaron de la distribución masiva de contenidos multimedia, multimedias interactivas, de videojuegos, de enciclopedias, y ni qué hablar de la música. ¿Ya? La industria de la música realmente fue como una de las industrias más grandes que utilizó este formato.
Faltan donde se guardaban las películas. Bueno, lo que pasa es que los cassettes, después te refería a los cassettes, pero los cassettes solamente hacían, era, guardaban información fotográfica, ya, eso era un rollo ahí de fotografía para, pues para que se reprodujera pues, no sé, en un VHS, un dispositivo para proyectar. O sea, digamos que no aplicaría para este ejercicio porque aquí estamos hablando de transportabilidad de, de archivos digitales como tal, ¿ya? Porque son archivos digitales más no archivos análogos, porque los cassettes se consideraban un tipo de transporte de archivo análogo. ¿Listo? Pero está interesante ese aporte que hace Shelton, el de los cassettes de las películas, no, nunca nadie me lo ha hecho, pero podríamos entrar en discusión en varias cosas porque pues al final sí está distribuyendo un contenido multimedia, porque el contenido audiovisual es un contenido multimedia y guardaba información tanto de imagen como de sonido. Muy bien. Con los DVDs en las películas, por supuesto, sí, las películas, cuando se alquilaban las películas, ¿no? Esta empresa como Blockbuster, ¿no? Donde uno tenía que ir a alquilar y demás. Y también fue, digamos, un formato que se pirateó excesivamente, ¿ya? Software, los softwares se almacenaban en CDs. Y hoy en día, pues miren que ya los dispositivos de última generación no tienen unidad de DVD. No sé si creo que, no sé si voy a cometer aquí una pequeña imprudencia, pero no sé si la PS5 debe tener unidad de DVD, ¿cierto? No sé si ustedes saben. Voy a ¿La consultar. PlayStation? Sí, la PlayStation 5. Ah, tienen dos, uy, Sí tiene tienen dos tipos distintos. dos tipos distintos de unidad de DVD. Ah, sí, sí No, tiene unidad. hay dos plays, una que tiene videojuegos digitales en la cual no tiene su entrada y la otra que sí. Es más cara la que tiene entrada. Sí, ahí estoy viendo incluso la foto, aparece pum, la ranura de CD. Bueno, ahí se están quedando un poquito como se hace extraño porque el DVD tiende a desaparecer, ¿ya? Tiende a desaparecer. Pero lo que rescata mucho el DVD por ahora es que precisamente el almacenamiento no se puede modificar, no se elimina, como en el caso de que fuera una pendrive. Y pues también sirve para temas de marketing, ¿no? Porque al final el marketing, pues se pueden adquirir juegos digitales, pero todavía hay una gran industria que le da o le suma mucho valor al producto físico. Entonces al final es como para no perder esa esencia de siempre de que cuando tienes consola tú tienes el cassette, ¿ya? Por así decirlo. Bueno, entonces vamos a ver qué más dicen por acá. Eso vi, bueno, está. El del eco es quien, no soy yo, ¿cierto? ¿Se están escuchando bien lo que yo hablo? No, profe, usted bien. Fue Ah, el compañero que la escuchaba raro. listo. No, yo sí lo escuché bien. Yo sí lo escuché bien. Bueno, entonces ahora sí, bueno, vamos a empezar a hacer un recorrido a nivel histórico. Quiero que cierren los ojos. No, mentiras. Parece como una sesión de esas de retrospectiva. No. Vamos a hacer un recorrido histórico sobre algunos puntos importantes o hitos, ¿ya? Hitos históricos que de alguna forma revolucionaron en su momento o sirvieron como punto de partida para las nuevas invenciones en todo lo relacionado con la industria digital, con la industria del software, con la industria de los computadores, con la industria de la usabilidad, con la industria de los videojuegos y con la industria en general de los contenidos digitales o el boom digamos, de esta era digital. Entonces aquí vuelvo y les hago una pregunta a ustedes. ¿Quién me dice, pueden contestar en el chat o abren el micrófono, qué acontecimiento así importante o que, sí, o que causó un gran impacto en la sociedad a nivel mundial, ocurría por allá en los años 1945? ¿Quién me dice esa?
¿Ya? Pues, profe, yo le diría, sino que no sé si suena raro como dice el compañero, mi voz, o está bien. Ahí te escucho bien. Ya, ya le escucha bien. Ah, ¿Qué bueno, pasaba bueno. por acá en el 45? Entonces, Vannevar Bosch diseñó una máquina llamada MEMEX, Memory Extension, que permitiría el registro, la consulta y la manipulación asociativa de las ideas y eventos acumulados. Nunca fue construida. Nunca fue construida, listo. Entonces quedémonos con esa información, con esa participación que nos acabas de dar. Y les quiero mostrar el Memex que era. ¿Ya? Miren la definición, claramente. Era una máquina que iba a permitir registrar, consultar y manipular ideas y eventos acumulados. Nunca fue construida porque era 1945. Ahora, ¿qué vemos aquí? Quiero que lo analicen unos, no sé, unos 20 segundos o 30 segundos. Analicen bien y me dicen a qué se les parece o cómo piensan que funciona. Esta es la Memex que diseñó Bene Barbush. Parece como si fuera asociativa, como si a la derecha fuera un teclado y comparara como imágenes. Ok, parece, ¿cierto? Parece que aquí fuera. Lo primero no te lo entendí. Lo primero no te lo entendí. Dijiste que era un teclado esto de acá, pero ¿qué otra cosa fue que dijiste? Pues en el centro parece que como comparar imágenes, porque en la izquierda aparece como un texto diciendo que es un pez, y a la derecha aparece la imagen de un pez. Exacto. Bueno, muy bien. Entonces miren que uno comienza a asociar con lo que conoce, ¿no? Pues de primera uno dice, bueno, esto es un escritorio, ¿cierto? Un escritorio pues normal de trabajo, incluso tiene sus cajones, ¿cierto? Algo muy de, digamos, de la época, porque los escritorios eran los lugares pues donde se estudiaba, donde se trabajaba, y bueno, hasta hoy en día. Y efectivamente en la parte interna tiene un mecanismo como muy mecánico que pues va a ser como, va a funcionar en cierta forma controlado por un periférico como este, que se puede parecer a un teclado como lo Profe, manejamos hoy en día. Cuéntame. no sé si me interrumpa ahí, pero eh, ¿se escucha bien? Sí, ahí te escucho bien. Profe, yo vi una vez una película que era de Código Enigma, que era de una máquina de escribir. No sé si la haya visto, que era así, que es ¿Sí? ¿Cómo se llama la película? Código Enigma. Código Enigma. Bueno, me voy quedando con notas. Esa era que le inventó eh, la Unión Soviética en 1936, casi igualito, ¿En, gracias a la multimedia. ¿En qué año? ¿En qué año? 1936. 36. Bueno, mira que no, no está muy lejano. Pues curiosamente no conozco la película, pero es interesante ese aporte porque ustedes saben que en el cine, pues bueno, no todas las películas son pues fundamentadas en la realidad, pueden tener parte de ficción, pero se pueden remontar como de pronto a la búsqueda de información y dicen, bueno, ¿qué estaba pasando en estas épocas y como qué dispositivos inventaban y cómo funcionaban? Pero si la dicen me parece súper curioso porque eso es un diseño del 45 que presentó Bene Barbush, donde en pocas palabras, muchachos, lo que estaba presentando él era un computador. Esto es lo que hace un computador hoy en día. Lógicamente lo hace mejor, ¿no? Lo hace, por supuesto, un celular lo hace mejor hoy en día. Pero miren que estaba permitiendo, por un lado, un periférico o teclado donde podía consultar información que iba a estar almacenada y nos iba a arrojar una respuesta. Donde yo buscaba, por ejemplo, quiero ver un pez y aquí me aparecía una imagen
y miren que aparecen unas pantallas, esos son screen. Ya estaba diseñando una pantalla luminosa de alguna forma, en ese momento la tenían que hacer, eh, y lo iba a proyectar, ¿ya? Probablemente en ese entonces la televisión, ¿no? Era lo, digamos, como lo que más, las pantallas eran como las de los televisores, entonces probablemente fuera una pantalla más grandecita y de vidrio y pues bueno, al final parecido como a la de los televisores de la época. Pero miren que era un computador, porque iba a almacenar información de forma digital. Eso era algo totalmente, por así decirlo, nuevo en esa época, porque pues la concepción del mundo en ese entonces pues no se imaginaba que digitalmente se pudiera almacenar información codificada, ¿no? O sea, era algo totalmente pensado porque pues el libro pues era el encargado y el papel sobre todo, ¿no? La imprenta era pues la encargada de almacenar información de todo tipo. Bueno, sí, pero debe ser que el PC del profe repite nuestra voz y la escuchamos distorsionada. Yo los estoy escuchando bien. Bueno, igual voy a pararle. Profe, una pregunta. Cuéntame. Es que yo creo que si estás compartiendo sonido porque se escucha cuando te llega un WhatsApp. Ah, ven, Entonces, ven, cierro mi tan, estoy cerrando por aquí aplicaciones. Listo, ya no va a sonar. Pero el retorno de ustedes, cuando hablan, ¿sienten algún retorno extraño? Es lo que entiendo. Sí, profe, cuando hablamos se escucha como distorsionada nuestra voz, así doble, tal vez porque estás compartiendo pantalla con sonido. Ok, y en este momento ocurrió, Ahora no. ahora no. Bueno, esperemos que no siga ocurriendo. Si algo le hacemos y vuelvo aquí a conectar y a desconectar. Entonces le hago aquí un auriculares y voy a volverlos a conectar para ver si es un tema también de pronto de esta conexión. Listo, continuemos muchachos. Bueno, entonces quiero que piensen en esto, ¿no? Miren, estamos hablando del diseño de un computador y nunca fue construido en ese entonces porque no era el momento adecuado. Y quiero que nos quedemos con esa reflexión para más adelante porque muchas veces sucedió eso, que alguien proponía algo que no era aceptado en ese momento por la sociedad y que años después sí lo hicieron. Porque pues al final cuando se lanzan productos a un mercado, tiene que haber una aceptación del usuario. ¿No? Tiene que haber una aceptación del usuario. ¿No? Entonces a veces suena, pues, digamos, como un poquito curioso que al final a veces, pues, hay como una especie de equilibrio que se tiene que tener en cuando se quiere hacer algún tipo de innovación, ¿no? Hay que tener siempre en cuenta qué es lo que está haciendo y cuáles son los hábitos de los usuarios en ese momento. Ha pasado en muchos, digamos, en muchos ejemplos que por ahí de pronto van a ir surgiendo cuando vayamos avanzando. Bueno, la pregunta que yo les hacía ahora de 1945, vuelvo a hacerla, pero, pero es fuera de este contexto. ¿Qué ocurría en el mundo en 1945? ¿Alguien más que quiera aportar? ¿O qué terminó por esos días? Muy bien, Bueno, Juliana. Ahí está. Se adelantó Juliana. La Segunda Guerra Mundial. Eso es un acontecimiento muy importante que, pues, digamos que es uno de los grandes acontecimientos, pues, que digamos, de la moderna, de finales del siglo XX hasta ahora, porque en 1945, no sé exactamente en qué mes, pero sé que en el 45 estaba terminando la guerra y estaba iniciando esa etapa de posconflicto, ¿ya? Nosotros aquí como colombianos ya vivimos una etapa de posconflicto, ¿no? Venimos de una firma de paz hace algunos años y pues estamos todavía en ese proceso como de reestructuración, un poco como para proporcionar lo que pudo ser en esa época la reorganización mundial. Entonces, Estados Unidos se vio muy favorecido por ese nuevo orden mundial y a partir del 45 es que comienzan a suceder una cantidad, digamos, de acontecimientos que revolucionaron todo este tema de la forma de comunicarse, de los nuevos medios, de la multimedia, de los contenidos y de la era digital como tal. ¿Ya? Y apenas estaba comenzando la Guerra Fría. De hecho, la Guerra Fría, en cierta forma, hizo parte de esa necesidad de mejorar la inteligencia militar
y que llevó más adelante a crear la Internet y las bases de datos y todo este sistema de información que hoy en día pues nosotros vivimos. Muy Es bien, más, ahí se utilizó todas las máquinas, porque ahí detectaban todos los ataques aéreos que hacía la Unión Soviética, China, todas esas correcto. entonces, La necesidad de tener información de la defensa generalmente de aérea, en cierta forma llevó a la invención de los computadores y en cierta forma sí, sí ocasionó eso. Entonces, muy bien, gracias por la participación, muchachos. De eso se trata, que ustedes me ayuden también, vayan buscando datos y vamos construyendo todos clases. Bueno, vámonos 20 años después, en el 65. Miren lo que pasa en el 65. Las ideas de Bush, o sea, de Vannevar Bush con su memes, con esa máquina que no fue construida, son retomadas por Ted Nelson en el proyecto Xanadu, donde se propone el concepto de hipertexto. ¿Qué es el hipertexto? El hipertexto es cuando yo tengo pues, un párrafo, ¿cierto? Y dentro de ese párrafo hay palabritas donde yo puedo dar clic y me conectan a otra página o a otro contenido. ¿A qué se les parece ese sistema? Alguien que se atreva. Sin miedo, muchachos. Tal vez a los links. A los links, correcto, ¿cierto? Entonces, miren esa palabra hipertexto o hypertext en inglés. Hasta hoy en día nosotros seguimos trabajando con ese sistema de hipertexto. Ted Nelson lo estaba, digamos que lo proponía en ese proyecto en el 65 cuando todavía no existía el Internet, no existían las páginas web. Cuando ustedes miren si quieren el navegador de su computador y miren que lo primero que aparece en toda URL son las palabras HTTP, ¿cierto? Las que tienen protocolo de seguridad, pues hace algunos años aparecen como HTTPS. Quiero que busquen qué significa HTTP. Búsquenlo y por favor me ayudan. ¿Qué significa HTTP? Dice que es la abreviatura de la forma inglesa Hypertext Transfer Protocol, protocolo de transferencia de hipertextos, que se Correcto, utiliza en algunas direcciones de Internet. correcto. Entonces miren que el HTTP es precisamente el Hypertext Transfer Protocol, ¿ya? O sea que hasta hoy en día trabajamos con ese protocolo de comunicación. Y este señor Ted Nelson fue el que propuso ese hipertexto. Es considerado digamos, uno de los grandes pensadores y digamos, eh, dentro de la industria de la informática. Lo interesante de todo esto que estamos viendo aquí es que muchos de los personajes que se mencionan todavía están vivos, pues ya están ancianos. Algunos, curiosamente, en esta última década han muerto, pero quiere decir que todavía hay una producción por parte de ellos y pueden dar, digamos, fe de todo esto que se está haciendo. Y es algo muy interesante porque si analizáramos la historia del 1900 hacia abajo, ya es imposible tener testimonio vivo de las personas que realmente vivieron lo que pasó, ¿ya? Entonces, es muy interesante cuando analizamos, digamos, los antecedentes de la era digital a cuando se analizan los antecedentes ya de otro tipo, donde ya estamos hablando de 1800, 1700, por allá, de civilizaciones y todo eso. Eso ya es muy difícil que se pueda dar fe viva o una, digamos, un conocimiento pues muy, muy aproximado. Entonces eso es como algo muy interesante. Ted Nelson tiene de hecho varios libros, pueden, digamos, si les interesa un poco más de información, buscar qué tanto pueden encontrar por ese lado. Entonces, básicamente estaba proponiendo el hipertexto y eso era el funcionamiento general de las páginas de Internet o del Internet como tal, de tener conectado. O sea, Vannevar Bush decía, en un escritorio almacenar la información. Ted Nelson decía, bueno, almacenar la información desde ese escritorio, porque no hablaba de algo online, pero que yo pueda conectar entre textos. ¿Ya? O sea, que yo busco el pescado y me aparece la descripción del pez que estaba ahí, perdón, del pez. Y en ese texto donde dice pez y aparece una palabra clave como por ejemplo el océano o el mar, entonces ahí cuando das clic sobre el océano o el mar te va a llevar a otra documentación donde te va a mostrar esa información. Y estamos en el 65.
Vámonos ahora 3 añitos después, en el 68. Aparece Douglas Eigenbart, propone la descripción de NLS, un sistema online. Esto ya era más con el tema de conectar remotamente. Entonces, era un sistema en donde no se procesan datos como números, sino ideas como texto estructurado y gráficos. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente, la comunicación entre un sistema de textos, ¿cierto? Un hipertexto o el almacenamiento de cualquier información, funcionaba de forma, digamos, de códigos binarios. Si tú querías comunicarte con las primeras computadoras, ¿cierto? O los primeros, digamos, objetos que se encargaban de procesar algún tipo de texto, tenías que tener un lenguaje de comunicación codificado precisamente. ¿Qué proponía Douglas Eigenbart en ese entonces? Que prestémosle, o sea, brindémosle a las personas o al usuario un lenguaje más intuitivo que él pueda reconocer. Entonces, si yo necesito, es más fácil ver imágenes que estar viendo código binario. Entonces, ahí había un avance importante que luego era lo que iba a llevar pues al desarrollo en sí del Internet y pues de poderse comunicar mediante el hipertexto y también de imagen en cualquier, digamos, sistema remoto. No existía el Internet en ese entonces. Pero Douglas Eigenbart, además de eso, también siempre fue una persona que se preocupó por, de alguna forma, la comunicación gráfica entre, digamos, el hombre y la máquina, ¿ya? O sea, hacer que ese lenguaje entre hombre y máquina tuviera muchos elementos en común y fuera cada vez más fácil interpretarlo. Si ustedes buscan en internet, estoy seguro que Douglas Eigenbart es quien diseñó el mouse. Fue el que diseñó el mouse que hasta hoy en día se utiliza. Entonces, miren que todavía él está vivo y es muy reconocido, digamos, dentro de ese gremio de la informática y la tecnología. Y al inventar el mouse, pues estamos hablando de una persona que se encargó de mejorar precisamente la comunicación entre usuario y máquina, porque cuando tú puedes mover con el mouse y la sensibilidad de tu mano responde a lo que estás viendo en una pantalla o en un sistema, pues ya digamos que es un avance bastante importante. Luego, un año después, en 1969, por aquí alguien colocaba, bueno, ok, creo que era, bueno, en 1969 aparece el proyecto ARPANET. Este proyecto fue el que le dio inicio a lo que fue Internet más adelante, ¿no? Que fue como un proyecto también que tenía que ver con inteligencia militar para poderse comunicar por medio de remotamente, ¿ya? Poder almacenar información y consultar información remotamente por temas pues, de mejorar la comunicación y la confidencialidad de la comunicación. Entonces, a partir de este momento, pues ahí se desprendería una línea alterna a la que estamos viendo, donde se evoluciona con el Internet, ¿no? Luego vino el proyecto, hasta que el Internet, pues ya, digamos, vino a masificarse como unos 10 o casi 12 años después de ese proyecto. En 1982, estamos aquí ya, años 80, se fundan dos grandes empresas que se encargaron mucho de desarrollar herramientas para el diseño asistido por computador. Estoy hablando de Autodesk y Adobe System. Autodesk es la empresa que, pues, una de las pioneras en el desarrollo de programas de tipo CAD, y Adobe System igualmente, ¿no? Digamos que Adobe es la casa que hoy en día pues, es propietaria de la mayoría de las herramientas que se usan en la industria para el tema digamos, de la multimedia y del diseño, como Illustrator, Photoshop, por ejemplo, son programas de Adobe. Y Autodesk también de programas como AutoCAD, como SolidWorks, como el 3D Max, como el Maya. Entonces, realmente es considerado un hito importante porque a partir del 82, cuando todavía la computadora no era, digamos, personal, ya existían estas herramientas que permitían hacer diseño asistido por computadora. Bueno, por esos mismos años, en el 84, aparece Apple Computer, cuando lanza la Macintosh,
que es considerada la primer computadora con amplias capacidades de reproducción de sonidos y ambientes propicios para el diseño gráfico y la edición. Ojo que no es el primer computador, ¿no? El primer computador, si analizáramos la línea de tiempo de los computadores, primero está IBM, ¿ya? IBM fueron quienes inventaron el computador personal, pero Apple se preocupó mucho por la interfaz y por facilitar la comunicación, pues, del entendimiento de una interfaz gráfica más intuitiva que permitiera desarrollar contenido. Entonces, estaba llegando a las casas de las personas un computador o a las empresas y además un computador que iba a tener unas facilidades de entendimiento que te iba a permitir manejar software y eso en cierta forma permitió que se empezaran a desarrollar miles y miles de contenidos de forma digital. Contenidos como cuáles, como por ejemplo el digitalizar los libros, por ejemplo los videojuegos. Miren que en el 87 el ambiente interactivo inició su desarrollo con las tecnologías de la comunicación e información, muy concretamente en el ámbito de los videojuegos. Entonces, a partir de los 80, del 84, del 85, 86, empiezan a desarrollarse los primeros videojuegos que tuvieron impacto en el mercado. Entonces, aparecen estos juegos diseñados de pixel, estos como el Space Invaders, como, bueno, el Tetris y muchos que podríamos como investigar un poco. Les quiero recomendar que se vean en Netflix una serie que se llama High Score. Voy a hacer un paréntesis para mostrarles acá. Voy a cerrar un poquito aquí. No sé si alguien ya se la ha visto en Netflix. ¿Sí se la vieron o no? Yo sí, profe. ¿Te la viste toda? No me acuerdo si me la terminé toda, o creo que sí leí toda. Bueno, entonces, muchachos, se las pongo como tarea, pero es una tarea transversal. Digamos tarea transversal porque pues les debería interesar y es muy, y digamos que está muy bien desarrollado porque buscan nuevamente a quienes desarrollaron los primeros videojuegos y pues hacen una mención, digamos, como específicamente pues de qué fue lo que sucedió en ese entonces, cómo se desarrolló y es muy rápido. Y además porque también se toman temas muy importantes a nivel también de la distribución de los juegos y del mercadeo, que es algo esencial, ¿no? Siempre hay que tener, cuando se desarrolla un videojuego, se está desarrollando un producto que finalmente también tiene que ser distribuido. Entonces ahí también se enfoca un poco en esa parte de cómo se comporta el usuario con ese producto y de qué forma se adapta o se mejora. De, esta, de este documental, que son como unos 5 capítulos más o menos, sí, son un documental como de 5 capítulos, me llamó mucho la atención que cuando se diseñaron los juegos que iban para las máquinas, esas máquinas así como la de este dibujo que tenían la palanquita y todo esto, los diseñadores de los videojuegos notaron que pues cuando creaban un nuevo juego, los usuarios pues se volvían expertos, o los gamers se volvían en ese entonces expertos en el juego y pues no existía como un nivel de dificultad y podían pasar horas, horas y horas jugando. ¿Y eso a qué llevó? A que ellos tuvieran que volver más complejo el nivel de dificultad. De ahí viene el nivel de dificultad del juego. Entonces los juegos de antes, cuando alguien se los llegaba a pasar, si seguías jugando, se te repetía, pero en un nivel mucho más avanzado, ya sea más rápido, lo que sea, pero era mucho más, de un mayor nivel de dificultad. Y eso era porque estas máquinas funcionaban pues metiéndole una moneda y pues la idea de esa moneda es que pues, entrara más y más monedas. Entonces no era rentable tener a una persona que estuviera jugando ahí todo el tiempo, sino volverlo más difícil para que tuviera que meter más monedas. ¿Ya? Eso es algo curioso y lo hicieron con esa intención, porque era en cierta forma el negocio. Entonces se la recomiendo, está en Netflix, iScore. Lo bueno es que es muy reciente, entonces pues van a encontrar información bien, como bien actualizada, ¿no? Hasta lo que estamos viendo hoy. Bueno, cerremos paréntesis y volvamos por acá, estábamos en los 80, ¿no?
Miren que los años 70 los pasamos como de un salto, pero esos vienen ahora, más adelante van a entrar por ahí. Vamos al 88. En el 88, muchachos, yo en el 88 yo ya tenía como 2 añitos. Ustedes sí, todavía les faltaban años para venir a este mundo. Pero en el 88 la Philips desarrolla la tecnología del disco compacto, una propuesta para desarrollar una serie de publicaciones sobre productos y diseños interactivos. Entonces aquí el CD fue un hito importante porque permitió la distribución masiva, ¿ya? Entonces las enciclopedias, bueno, los documentos, la música, las películas, se distribuyó de forma masiva gracias a este formato donde se podía almacenar grandes, digamos, grandes cantidades de información. Entonces fue un hito importante. Y quienes lo hicieron fue la Philips. Bueno, cabe aclarar aquí algo y es que, pues yo les estoy mencionando algunas empresas, ¿no? Por aquí aparece Autodesk, Adobe, Apple Computer, aparece Philips, que son, pues las empresas que se encargaron digamos, como de hacerlo realidad, porque lo más probable es que si buscamos algunas fuentes bibliográficas históricas, aparezca que no, resulta que el computador personal lo diseñaron en la China, un señor por allá, pero resulta que probablemente no se quedó sino en una idea y no lo desarrollaron realmente como producto para el lanzamiento al mercado. Y al final, quienes se llevan ese crédito, pues son quienes lo hacen realidad. Entonces es algo que ocurre no solamente en esto, sino en cualquier episodio histórico, ¿ya? Siempre el que queda aparcado en el, digamos, en el papel o en la foto, pues es el que queda con el premio y al quien se le da pues el crédito. Pero por detrás probablemente casi siempre hay otro tipo, digamos, de personas o de empresas que también estuvieron ahí, pero se quedaron de pronto rezagadas. Y en el 92 ya la tecnología multimedia toma auge y crece exponencialmente. Entonces los años 90, ¡pum! Si ustedes hablan del crecimiento multimedial, fue en esa parte. Y pues bueno, vamos a continuar entonces a ver qué más nos encontramos más adelante. En la parte inferior, miren lo que dice. Dice, la tecnología multimedia tiene su antecedente más remoto en dos vertientes. El invento del transistor con los desarrollos electrónicos que propició y los ejercicios eficientes de la comunicación que buscaba eliminar el ruido, asegurar la recepción del mensaje y su correcta percepción. ¿Qué quiere decir eso a grandes rasgos? Primero, pues que obviamente el transistor y desarrollos electrónicos, pero por otro lado, buscar la mejora de la comunicación, o sea, hacer que ese mensaje que cuando estamos en nosotros en presencial, o sea, si yo hablo con alguno de ustedes, me van a escuchar claro, me van a ver a mí claro, ¿cierto? Pero cuando ya estamos remotamente existen una cantidad de elementos que empiezan a hacer interferencia, ¿no? En este caso, por ejemplo, puede ser el internet, puede ser el ruido que tengo aquí en la ventana, o puede ser, bueno, una cantidad de elementos que se encargan de hacer como una interferencia. La necesidad de mejorar cada vez más esa transmisión es la que ha llevado a que se evolucione tecnológicamente en términos de la comunicación multimedia. Entonces, por eso hoy en día podemos tener una videoconferencia donde ustedes me pueden ver a mí en vivo y estamos hablando y entendiéndonos prácticamente en tiempo real y cada vez con menos interferencias. Todavía existen unas y ustedes mismos las han vivido, ¿no? Profe, se le entrecorta la voz o profe, por ahí algo. Entonces, esas son interferencias que cada vez se tienen que ir mejorando y cada vez la experiencia va a ser mucho mejor. Entonces, la necesidad de mejorar eso siempre ha sido, de alguna forma, como el combustible que ha llevado a que siempre se mejoren la forma de hacer las cosas. Bueno, entonces quería dejarles ese pequeña reflexión que se basa en ese texto que está ahí. Eso es una cita, pero ahí creo que me la salté. Tendría que buscar la bibliografía. Bueno, ya hablamos del Memex, entonces ahora vámonos a hacer como estábamos en el 92, ¿no? Nos quedamos en el 92 en la rama de la multimedia y de los contenidos y de juegos y demás. Pero ahora vámonos un poco a la parte de software, donde arranca en el 55, más o menos esta parte. Entonces, la Semi-Automatic Ground Environment, las siglas son SAGE, como pueden ver, esto pues fue en Estados Unidos, era un operador ambiental que sería empleado durante la Guerra Fría,
Miren que el 55 también es una época de posguerra, ¿ya? Donde comenzaba pues nuevamente como a restablecerse el orden en Europa y pues en Estados Unidos a aparecer este tipo, digamos, ya de nuevas implementaciones. El propósito de este sistema era expandir la defensa aérea de Estados Unidos, utilizando la tecnología de radares desarrollada por el MIT durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces miren que efectivamente fue la tecnología de los radares la que permitió que, que se que empezaran a aparecer estos primeros software gráficos, ¿no? Que iban a hacer representaciones gráficas. De hecho, el radar tuvo un papel importante en la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Gracias a un radar o a una intersección, bueno, de los mensajes de inteligencia de los países pues enemigos y demás, llevó a coger cierta ventaja que de cierta forma le dio pues la vuelta a la guerra, porque pues la guerra la estaba ganando, los alemanes estaban ganando esa guerra. Entonces, bueno, en el 55 un Automatic, miren lo que se ve, ¿no? Se ve una pantalla, sería interesante que miren en internet, si quieren, hay videos, probablemente hayan videos de este mecanismo, pero vamos a seguir un poco más adelante. En el 62, o sea, unos 7 años más, ¿cierto? Unos 7 años más, u 8, aparece Ivan Sutherland, que desarrolla el sistema del Sketchpad. Básicamente era una máquina humana, pues, que iba a tener un sistema gráfico de comunicación. Y yo les pregunto, analicémoslo un momento y ¿qué ven ustedes aquí? Estamos en el 62 y miren lo que estamos viendo. ¿Qué estamos viendo ahí, muchachos? Vamos a mirar el chat a ver si están participativos o estamos quietos. Pues como dices, un sketchpad, algo así. Sí. Como con ese lapicito lo puede manejar. Pero miren que en el 62, o sea, no existía el computador personal, no existía IBM, creo que no existía, ¿no? No existía Macintosh, además táctil, exacto. Miren que con ese lápiz que se ve ahí aparentemente, yo podía controlar los gráficos. O sea que este es uno de los primeros sistemas de graficación nodal o de tipo nodo, ¿ya? O sea que los nodos son puntos que tienen una información en coordenadas X y Y, ¿ya? Entonces, ¿cómo se dibujaba en estas máquinas o en los primeros software que eran de graficación digital? No era por medio de una, digamos así, de una interfaz donde ibas colocando punticos, así como nosotros hacemos hoy en día con el mouse o con el mousepad o con la tableta digitalizadora, sino que tenían que, para hacer un cuadrado, tenían que decirle X vale 10, Y vale 10, en el otro nodo, otro puntico, X vale 5, Y vale 5, y así ibas generando el cuadrado. Bueno, por aquí preguntan. Muy buena pregunta. ¿Por qué en los computadores no está implementada desde hace rato si esa tecnología es más antigua? Eso es un gran enigma porque lo que les decía, hay mucha tecnología que ya existe y simplemente la lanzan porque ya de cierta forma el público está preparado para recibirla y también por un tema de costos, ¿no? Porque siempre la producción en masa pues lleva unos tiempos. O sea, para que un computador llegue a tu casa por un precio, yo qué sé, promedio de 3 millones de pesos, en el pasado, pues eso era imposible. Era imposible tener un computador en casa, pues por los grandes precios que iba a tener, porque pues, no existía la producción en cadena, entonces no se podían abaratar los presupuestos. Pues, pero hacia allá va, pero la tecnología, mucha tecnología ya existe, ya está inventada. En el 62 ya, miren, existía para poder ir señalando con tu propia mano y vas creando el gráfico. De este sí hay un video en YouTube.
Si buscan el Sketchpad de Sutherland, ahí va a aparecer y aparece el video él explicándolo. Él aparece, mira, tan, tan, y de hecho, lo que me sorprende es que recuerdo del video que tiene incluso tridimensionalidad, o sea que no solamente era XY, sino también Z. Z es el eje que permite la profundidad y da el tema de la tridimensionalidad, algo que fue apareciendo ya como 10 años después con Ed Catmull. Entonces, bueno, ahí son datos que, que quiero pues que ustedes vayan interpretando y un poco como para reflexionar más que todo. Entonces miren lo que sucedía en el 62 y miren acá el teclado se parece al del Memex, ¿no? Miren, muy parecido al del Memex. O sea, no se parece para nada a los teclados de ahora, sino que eran como verticales. Algo muy curioso. En el año 1980, John Walker funda AutoCAD. 1982. AutoCAD es uno de los programas, digamos, como más populares y más reconocidos en el ámbito del diseño asistido por computador y del dibujo en ingeniería. Entonces, todas las planimetrías que antes se hacían pues con técnicas manuales, los ingenieros pues tenían que dibujar con herramientas como, bueno, escuadras y, bueno, tintas y lápices, formatos y demás. AutoCAD fue diseñado para que sirviera como esa herramienta de, para hacer esa práctica del dibujo en el computador. Entonces aparece el diseño asistido por computador. 1982, pueden ver en la foto una computadora IBM, ¿cierto? Pues eso en el 82 fue mucho antes de que saliera la Macintosh con su sistema operativo pues basado en ventanas. Aquí como pueden ver la interfaz del software es básicamente un panel de graficación a la izquierda y un panel de coordenadas al lado derecho. Entonces, ¿cómo funcionaba? Como les explicaba ahora, tenían que dar valores en X y Y por cada uno de los puntos que iban a crear, sean líneas rectas o sean tangentes o curvas. Y de esa forma, esa información, pues con una especie de enter, estoy suponiendo algo porque pues sé más o menos cómo funcionaron estos programas. Entonces, esa información en X y Y todas las coordenadas que se le estaba dando, pasaba por un proceso de impresión que luego se representaba en esta representación web. Les voy a pedir un segundito que me están insistiendo en una llamada, entonces puede ser algo importante, entonces perdón por aquí, chicos.
Listo, muchachos. Qué pena, era un procesito ahí eh, de trabajo, entonces pido disculpas. No vuelve a pasar. No, mentiras, si vuelve a pasar me toca atender. Bueno, chicos, entonces, bueno, estábamos hablando del AutoCAD con el IBM, ¿cierto? Miren, pues bueno, un poco como estos computadores. Estos computadores ustedes tampoco los conocieron. Ustedes ya les tocaron los computadores un poco más sofisticados, porque ustedes son, pues bueno, del año 2000 en adelante, ¿no? Y aquí miren lo que en el 88, este es Photoshop en el sistema operativo de Macintosh, ¿ya? Aquí está, miren la manzanita de Apple y aparece la interfaz pues ya a modo de ventanas y este es el Photoshop, el primer Photoshop que apareció. Y pues para los que ya han manejado alguna vez Photoshop, muchachos, les puedo decir que las herramientas que ustedes están viendo aquí en el 88 todavía se conservan en las versiones actuales. O sea, la del lacito, la de la mano, borrador, pintura, miren, el pincel, el lápiz. Lógicamente, pues ya estamos hablando de que tenemos una cantidad de herramientas más, digamos, que tienen más procesos, ¿cierto? Pero miren que en esencia se conserva muy fielmente. O sea, muy fielmente. De hecho, si yo les soy sincero, yo podría trabajar perfectamente con estas herramientas que están aquí. Con eso se pueden hacer cosas, ¿ya? E identificar pues el sistema operativo de esto, ¿no? ¿Qué dicen quienes ya de pronto han reconocido Photoshop? ¿O a qué otro programa se les parece? ¿Se asemeja al Paint actual? Muy bien, sí. Pero y eso que el Paint actual es un programa pues ya sofisticado. El Paint actual ya tiene, por ejemplo, herramientas de vector, porque tú puedes crear rectángulos y círculos que pueden cambiar de tamaño. Y de hecho está incluso el Paint 3D, ¿no? O sea que ya el Paint de ahora no es ni parecido al Paint de Windows XP o Windows 98 y el Paint que me tocó a mí, que era a base de píxeles y no de vectores. O sea que ya posiblemente el Paint que tienen ahora es superior a este Photoshop del 88. Pero fue la primera herramienta y miren digamos, cómo se le presentaba al usuario, de una forma muy intuitiva, muy distinto al AutoCAD, ¿ya? El AutoCAD, fondo negro, líneas, cierto, de color y ni hablar pues del sistema de graficación que era por medio de las coordenadas listadas, a modo de impresión. Y acá pues ya las ventanas sea mucho más intuitivo, más parecido a lo que tenemos hoy en día, el sistema de ventanas que maneja tanto pues, todos los sistemas operativos conocidos, ¿no? Windows, Apple, Macintosh y el Linux, ¿ya? El Linux que también pues maneja el mismo sistema. Y bueno, aquí vamos a mirar algunos productos que fueron también importantes en esa evolución. Esta es la continuidad de esta línea de tiempo porque estábamos en el 92 y miren lo que pasa por acá en el 93. Miren la primera imagen, esta que está aquí. Aparece la enciclopedia Encarta, que fue publicada por Microsoft Corporation desde el 1993 hasta el 2009. O sea que esta a ustedes les pudo haber tocado. ¿Verdad o mentira? ¿Alguno conoció la Encarta? Obvio, me encanta, sí. Sí, profe, yo también. ¿Sí les tocó? ¿Qué se acuerdan de la Encarta? Yo me acuerdo vi una vaina de jueguitos y no estoy De bien, pero ese era otro muñequitos, ¿no? tipo de encarta. No sé Ajá, si era la misma. el encarta Sí, amarillo. sí, Era la sí, Encarta sí. para niños, sí, la edición para niños que era amarilla, sí, correcto. Ajá. Siempre que O sea pregunto, que, siempre que pregunto, la respuesta es la misma. Me acuerdo de los juegos. Definitivamente los juegos tienen un impacto en la recordación de las personas súper fuerte. Al final es el entretenimiento, ¿no? ¿Quién no quiere entretenerse? Entonces, efectivamente, en el 93, pues hubo esa transformación del boom de los contenidos, donde si tú tenías una biblioteca en tu casa o las enciclopedias antes eran varios libros, un
tomos, varios tomos. Entonces, si tú querías tener una enciclopedia de biología, 10 libros, enciclopedia de física, otros 10 libros, y tenías que tener una biblioteca gigante en tu casa para poder, pues, digamos, almacenarla. Llega la Encarta con el CD donde tienes prácticamente todo. La Encarta, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pues ya que la conocieron, quienes hicieron consultas ahí, porque ahí era perfecta para hacer tareas, tiene un funcionamiento similar al que tiene la Wikipedia hoy en día, la que está en línea, que ustedes buscan cualquier cosa y aparece información en Wikipedia, que está conectada por enlaces. Así mismo funcionaba la Encarta, tenía un buscador, era como un internet, digamos, enciclopédico, así decirlo, no sé si la palabra está bien dicha. Eh, Era como tener un internet en ese CD, en el almacenamiento, ¿ya? Y como de forma local. Entonces era muy interesante porque era muy completa y lógicamente para el tema educativo funcionaba bastante bien. Los niños y universitarios hacían tareas con la Encarta y aparecía mucha información y pues bueno, fue realmente un producto que de alguna forma fue muy, muy importante en ese momento. La publicaron hasta el 2009. ¿Y por qué dejó de ser publicada? ¿Por qué creerían ustedes que la Encarta ya no funciona? Por internet, por ejemplo. Correcto, por el internet, porque ya pues esas consultas las hacíamos por medio de los navegadores. Sería interesante ver también la línea de tiempo histórico de los navegadores, porque Google no es el primero, hubo otros que pegaron primero, pero pues hoy en día Google pues ya absorbió prácticamente todo. En el 96 aparece un producto también muy, pues de pronto no fue tan revolucionario, pero lo traigo aquí en cuestión por el aporte que hizo. Y fue porque permitía interactuar con una mascota digital, dándole pues un nivel de, digamos, de comunicación más, como, digamos, más enriquecido al usuario, ¿ya? Porque tenías que encargarte del cuidado de una mascota y eso era digital, o sea, era una especie de gamification donde tenías que interactuar con entre una forma entre lo digital y lo real. Entonces, en el 96, esto fue diseñado por Bandai. Acá en Latinoamérica era conocido como el Tamagotchi. ¿Sí lo llegaron a conocer también o no? Claro. También les Sí, tocó. profe, se me murió. Y se moría, ¿sí? Si tú no lo cuidabas, se moría, ¿cierto? Y tenía un botoncito atrás para revivirlo, chiquitico, con una... Ese también me tocó a mí cuando estaba pequeño, o sea que cuando les tocó a ustedes probablemente fue un remake o algo así por el estilo. Pero esto es viejo, esto es del 96, imagínense. Yo creo que ustedes, ninguno es del 96, a no ser pues de que haya alguno nacido en esa época, pero calculo más o menos, ustedes están entre el 2000 en adelante, ¿no? O de pronto el 98, 99. Pues cuando estaban recién nacidos o apenas iban a nacer, pues ya existía este producto y fue realmente muy masivo y hacía las operaciones pues que en ese momento eran pues, bastante, digamos, complejas para el funcionamiento de este dispositivo que era muy pequeño, era como unos 5 centímetros más o menos de alto, así como lo ven ahí, unos 5 como por 3. Y bueno, abajo aparecen unos ejemplos también del que está aquí, miren, lo señalo. Ese rojito que era como una especie de gafas, este es el abuelo del Oculus, ese que está ahí. Este se llama el Viewmaster. ¿Cómo funcionaba el Viewmaster? El Viewmaster tenía, pues aquí, pues este es un visor, lógicamente, y estas son las películas, ¿ya? O sea, unos rollos. Aquí tiene una palanquita que ustedes presionaban hacia abajo y esto iba dando vueltas, entonces nos iba mostrando imágenes de contenidos generalmente animados o de historias. Yo recuerdo que eso venía el, los contenidos de Disney, por ejemplo El Rey León, Tarzán, La Bella Durmiente, bueno, estas películas. ¿Y cuál era, digamos, como su gran aporte? Que
Les decía, era como el abuelo del Oculus o de cualquier gafa de realidad virtual porque daba un efecto de tridimensionalidad porque venía distribuido por capas. Entonces tú ponías el Viewmaster y colocabas el rollito y la imagen no la veías plana, sino que veías la profundidad, se sentía la profundidad de campo. Que algunos elementos estaban delante de otros, entonces era como una maqueta ahí como en 3D muy interesante y ibas mirando la historia brindando una experiencia pues muy interesante en ese entonces. Entonces también fue un elemento muy como que llamó mucho la atención, ¿ya? Por ese nivel que tenía de presentar la información y el contenido. Y este que está aquí, pues bueno, es un ejemplo de cómo se aplica los medios también en la parte de lo impreso, ¿no? No vayan a pensar que la multimedia solamente es digital. O sea, la multimedia es algo que también está en lo físico y esa experiencia de entretenimiento, pues por supuesto puede estar combinada. Entonces existen libros que tienen sonidos, muy pues, digamos como en los juguetes. Ustedes van a los juguetes hoy en día, ya tienen, bueno, una cantidad, digamos, de funciones más robóticas que otra cosa incluso y sirven pues para mejorar la experiencia, sobre todo mejorar la experiencia pues de que tienen en este caso los niños o los adultos en el contexto que estén, entretenimiento, aprendizaje, educación, etcétera. Bueno, y ya más adelante en el 99 empiezan a aparecer las consolas, lo que le da muerte a las máquinas esas grandes de los 80, ¿cierto? De como 80 al 90. Y aparece aquí, curiosamente, el Dreamcast. ¿Y por qué aparece aquí el Dreamcast? Que no es efectivamente la primera consola, ¿no? Las primeras consolas son las que hizo Nintendo. Unas antes del Nintendo incluso hizo otras, pero era la misma empresa la que las desarrollaba. Por eso les invito a que miren el documental de High Score. Ahí muestran cómo nacen las primeras consolas. El Dreamcast, miren lo que pasa con el Dreamcast. Le pasó algo similar al Memex y ya les digo por qué. Dreamcast fue la última consola hecha por Sega. Destacó por su excelente soporte para jugar en línea contra otras personas. Tras no conseguir los resultados esperados, la compañía decidió dedicarse exclusivamente a la producción de juegos. Miren que en el 99 Dreamcast permitía jugar en línea. Pero ¿qué pasaba en el 99? Pues que no todos los usuarios tenían conexión a Internet de forma masiva. En el 99 no en todas partes, pues, probablemente en Estados Unidos y de pronto, ¿cierto? Como en los países de mayor industria, sí, pero a nivel mundial, a nivel, por lo menos en Latinoamérica, habría que analizar en el 2000 o en el 99 qué tantos usuarios tenían conexión a Internet y la conexión a Internet que facilitara pues jugar en línea un buen rato, ¿ya? Entonces, no había Internet en todas las casas, ¿no? Entonces ese básicamente fue uno de los perdonen, por Dios, justo me llaman ahora. Perdón, chicos. Listo, muchachos. Si no quedan los clientes hay que atenderlos. Bueno, qué pena. Bueno, chicos, bueno, entonces estábamos aquí en el Dreamcast, que pues por supuesto ya les contaba que tenía unas funcionalidades más allá de lo que pues, se podía, digamos, hacer en ese entonces. Pues, por eso dejó de construir consolas y se dedicó solamente a la producción de juegos. Y en el 2000
aparece la PlayStation 2, que también permitía lo mismo, ¿no? O sea, también permitía jugar en línea, pero pues habría que analizar qué tantas personas jugaban en línea en el Play 2, pero se podía, eso tenía, no por medio Wi-Fi, pero sí tenía conexión por cable de red para conectarlo al Internet. La PlayStation 2 aparece aquí básicamente porque hasta el día de hoy, o puedo estar equivocado, podrían buscar ese dato, es la consola más vendida en la historia, con más de 150 millones de unidades que fueron a parar a los hogares y a todas partes del mundo. Yo creo que él todavía sigue teniendo ese récord, porque las de última generación, de cierta forma, pues no, sí son masivas, pero ya están enfocadas como en otros nichos de mercado, ¿no? No tan masivos. En cambio, una PlayStation 2 por temas de la fabricación, por el tema de los videojuegos, que los juegos, pues la piratería, ustedes saben que tiene también un impulso grande siempre, y los juegos de PlayStation 2, pues se podían piratear y pues eran a muy bajo costo. Entonces era normal que alguien tuviera una PlayStation 2 y tuviera una pila de CDs con videojuegos. Y bueno, algo que ahora pues curiosamente casi no pasa, ¿no? Miren que pues en promedio las personas no tienen ya como ese poco de juegos, sino que más bien se especializan como les gusta más como de pronto un juego en particular y siguen como por esa línea, pues aprovechando ahora toda como esa forma transmediática de presentar pues cualquier universo o historia de, digamos, con la cual se tenga afinidad. Y bueno, entonces ya cerrando un poco por ahí esa parte de pues como de estos productos, estos fueron como productos ícono. Ahora aquí quiero hacer la misma reflexión que les hacía al comienzo con la primera imagen, la de la transportabilidad. Ahora sí, ¿qué ven ustedes en esta imagen o qué pueden reflexionar? Profe, la evolución de los gráficos. Ese es el título de esa imagen. Muy bien. Bueno, por aquí me decía Steven ahora, eh, mi primera consola era la que daba Movistar. Muy bien. Bueno, de hecho, hasta el televisor, de pronto, ¿no? Los televisores ahora vienen con jueguitos. Mírenlo, de pronto su televisor tiene algún jueguito interesante. Aunque fuera un fracaso por claras limitaciones de la época, la Virtual Boy también se merece una mención, ¿ok? Sí, muy bien por el aporte. Repito, aquí yo estoy dando algunas, pero efectivamente hay unas menciones importantes que se pueden quedar detrás y no está de más la Virtual Boy. Muy bien. Lara Croft evolucionando en gráficos. Exacto. Entonces aquí hay dos cosas. Primero, la evolución de los gráficos. La primera Lara Croft es la que está agachada y representa también la evolución, ¿no? También como del, del cuadrúpedo al bípedo, ¿no? Cómo se va parando y va mejorando cada vez su versión. Resulta que lo mismo pasa con los gráficos. Los gráficos cada vez, pues al tener, digamos, una consola o un hardware que pueda reproducir cada vez mayor calidad e información de gráficos, pues así mismo los contenidos son desarrollados. La primera Lara Croft que ven ahí tenía que ser de esa forma. O sea, tenía que tener una cantidad limitada de polígonos para que pudiera funcionar en el entorno de realidad virtual y se ejecutara bien el juego, porque pues eran las limitaciones que se tenían. Pero ha tenido una evolución y aquí podríamos, de pronto el que sí se la sepa, de pronto está la de Lara Croft 1, de pronto está la de Lara Croft 2, perdón, Tomb Raider 1, Tomb Raider 2, Tomb Raider 3, 4, 5, bueno, más o menos, ¿cierto? Pero también traigo aquí en mención esta imagen porque Lara Croft fue una de las primeras personajes mujer femenina, o sea, sí, las primeras representaciones femeninas que tuvo un impacto grande en los videojuegos. Entonces es algo también importante para mencionar y fue un juego realmente súper famoso, tenía un gameplay excelente y tuvo un impacto muy fuerte, sobre todo en España, ¿no? Que en ese entonces era como el exportador de los juegos hacia Latinoamérica, pues debido a las traducciones y pues bueno, como a sus primeros contactos con los mercados eh, europeos y de Estados Unidos, ¿no?
no bajaba directamente de Estados Unidos, sino que España tenía siempre como una mediación ahí por el tema de las traducciones y demás. Pero también es importante mencionarles que al final, más allá de lo gráfico, de la calidad de los gráficos, lo que siempre ha importado es lo que está en la cabeza del jugador. Eso es lo realmente importante, porque la primer Lara Croft que ven ahí, téngalo por seguro que quienes jugamos ese videojuego, la veíamos real, la veíamos como si fuera lo mejor, porque uno pasar de jugar juegos en 2D, ¿cierto? De tipo arcade, a pasar luego ya pasar a entornos 3D era algo supremamente, pues, no sé, innovador. Y es lo que pasa en la cabeza de quien está detrás, ¿no? O sea, de quien está detrás de esa pantalla, es lo que pasa ahí, porque así mismo construimos el mundo. Quienes jugaban Space Invaders, que es uno de los primeros videojuegos que se desarrolló, de hecho podría atreverme, pero me equivoco, de que es el primero. Creo que el primero era como una especie como de tenis, ¿no? Según lo que me acuerdo del documental. Pero el Space Sí, la que Invaders, eran como dos paleticas. este jueguito, ya les muestro aquí una imagen, era este, el de como un tanque militar o una nave espacial, que es como un tanque, y tenías que disparar hacia el cielo hasta eliminar los extraterrestres que iban bajando, ¿ya? Entonces, los que jugaban este juego, así suena redundante, se imaginaban realmente que estaban destruyendo naves extraterrestres en el espacio. Y eso es lo que se imaginaban, independientemente de que estamos hablando de 2 bits, ¿cierto? Solamente tenía 2 colores y no más. Este que están viendo aquí es como una versión, el original es este, o sea, es uno en blanco y negro totalmente. Este juego es del 78, imagínense, antes de los 80, incluso, fecha de estreno inicial. Antes de la Macintosh y demás, pero pues ya estaba por ahí la IBM. Entonces, eso es lo que quiero también que se lleven, ¿ya? Que lo importante es, más allá de que si el juego va a tener el mejor, no sé, tiene que tener los mejores gráficos, no, lo que importa es la experiencia y el entretenimiento que se le brinda a ese usuario y lo que está pasando dentro de él, ¿ya? ¿Qué se está imaginando mientras vive toda esa experiencia? ¿Están de acuerdo, muchachos, o qué? ¿O alguien tiene algo por aportar? Vamos a ver qué pasa aquí. Bueno, dicen polígonos renderizados, no, ok. Storytelling, sí, el storytelling cumple un valor súper importante para todo, ¿no? Chévere que lo mencionen. Hubo, creo que algún estudiante, estoy buscándolo porque me mandó un enlace de un canal de YouTube muy interesante donde presentan los contenidos a modo de storytelling, o sea, con motion graphics. Me mandó un enlace, yo le dije que chévere, pero no me dijo el nombre. Entonces, ahora les compartiré el canal, me parece muy interesante el aporte que hizo, es un canal de YouTube, ahora les comparto cómo se llama y muy interesante, como la forma en que hacen ahí esa parte de storytelling que en algún momento vamos a mencionar también aquí en clase. Bueno, se me escapaba algo que les iba a decir, me puse a hablar de eso del storytelling. Ah, bueno, hablaban de los polígonos renderizados. Bueno, miren que, pero ya quiero entrar a la siguiente diapositiva para entrar en un tema que me parece muy interesante. Voy a anotarlo por acá para que no se me olvide. Voy a hablar de high poly y low poly. Pongo una nota ahí simplemente para que no se me olvide. Bueno, tenemos entonces sobre la evolución de los gráficos, ¿ya? Aquí pues traigo un ejemplo de un juego muy conocido que se llama Metal Gear, ¿cierto? Juego del 87. Y miren los gráficos que se presentaban en el 87 en su primera versión, en el 95. Gráfico de 8 bits, o 2 bits aproximadamente. Y miren cómo evoluciona
en los 90 aplicándole simplemente un poco más de color, ¿no? Entonces ya hablábamos de un gráfico con mayor representación, lo mismo aquí la foto, pueden ver que estaba como inspirado en Mel Gibson, en esta fotografía de Mel Gibson, llevaba pues al píxel, que se iba creando, pues esto es información de color que se va colocando en, pues, en una posición específica, ¿no? Un cuadradito con un color específico y eso nos iba dando formas. Y cuando se presenta de lejos o, digamos, en una pantalla, pues, un tamaño determinado, pues se veía mejor. Pero miren el cambio tan drástico que hay cuando aparece la consola PS1, la PlayStation 1, cuando sale Metal Gear Solid. Este juego que está aquí, al menos para mí en lo personal, o sea, para mí marcó una tendencia muy importante en la industria porque, pues primero era un juego que ya hacía parte de esa evolución del gráfico en 3D. La primera consola, o no la primera consola, sino que pues la PlayStation 1, pues la razón de ser de la PlayStation 1 eran los juegos en 3D. Entonces, pues este juego pasó también al sistema de 3D que manejaba antes en el arcade. Y pues los gráficos eran ya, pues, miren de lejos cómo se ve Solid Snake y miren de cerca, ¿no? Pues los detalles, lógicamente, pues, se iban a pixelar, no tenían la misma resolución de renderizado, como alguien lo mencionaba por ahí, pero como el personaje, pues, uno lo veía en tamaño pequeño, pues se veía súper bien. Y lo importante de este juego es que comenzó a implementar las animáticas o las cinemáticas, ¿no? Se le llaman más cinemáticas. Bueno, las cinemáticas son cuando se te vuelve el videojuego no solamente una experiencia de gameplay, sino que también te cuentan una historia, o sea, se te vuelve una película. Este fue uno de los primeros juegos que implementó ese sistema, que hoy en día se sigue implementando y bastante, cada vez más. Entonces tú podías ver un pequeño corte de media hora donde te contaban una historia y bueno, aparecían los personajes así en tiempo real y todo, pues representando esa narrativa. Entonces era algo muy, muy, digamos, como que marcó también como una tendencia importante a partir de una serie de juegos que salieron también como por esta época. Y también una de las metodologías de desarrollo que se diseñaron y fue que pasaba en algunos juegos. No sé si a ustedes, pues, ustedes de pronto les tocó poco en el PlayStation 1, pero en la PlayStation 2 también se veía que las cinemáticas, que eran como esas partes cinematográficas, se veían en una calidad y el gameplay se veía en otra calidad. Porque resulta que las animáticas pues eran video y pues el gameplay es en tiempo real, es en VR, ¿no? En VR. Entonces en la realidad virtual pues los polígonos pues tienen que estarse ejecutando en tiempo real para que se pueda tener una buena, pues para que funcione todas las físicas y las dinámicas del juego. Entonces, ¿qué hacían a nivel de desarrollo? Tenían que diseñar los personajes y todos los escenarios en calidad de alto polígono o de alta calidad en gráficos para hacer las cinemáticas, para hacer las animaciones y que representaran la historia. Pero ya cuando iban a pasar al formato de realidad virtual, ¿cierto? En tiempo real, tenían que construir los mismos personajes pero de bajo polígono. Entonces, ¿qué hacían? El personaje de alto polígono lo renderizaban y sacaban la textura. Y esa textura luego se la iban a pegar a la Lara Croft cuadriculada o al Solid Snake cuadriculado. Entonces, por eso se veían unas texturas con las sombras, por ejemplo, como en los ojos, los labios. Lo que ven aquí, esto es textura, esto no es modelo, no son polígonos. El polígono simplemente es este que ustedes están viendo aquí, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, como 10 nodos más o menos hay aquí en este polígono, ¿ya? Y algunos cuantos que pueden haber acá para generar lo que es la geometría. Pero entonces funcionaba de esa forma, tenían que diseñar los dos entornos para poder
darle un poco más de realismo a esos polígonos que eran limitados para que pudieran funcionar. Entonces era como una artesanía que se tenía que modelar en esas primeras consolas. Cuando las consolas ya tenían mejor calidad, pues lógicamente se seguía utilizando esa técnica, pero pues ya los resultados iban a ser más evidentes, como en PlayStation 2. Metal Gear Solid 2 ya salió para la consola PlayStation 2 y miren ya el nivel de detalle que tenía la cara. Ya se le podía identificar incluso pues barba, así no fuera pues pelo simulado, sino pues textura, casado en la misma textura, pero ya se representaba de mejor forma, ¿ya? Y es simplemente porque ya las plataformas lo permitían. Y bueno, y así sucesivamente, como pueden ver, del 2004 al 2014, cómo ha evolucionado el personaje, ¿no? No solamente a nivel de gráficos, sino la transformación que ha sufrido. Bueno, ¿cómo les parece? ¿Tienen algún ejemplo también para mencionar aquí, muchachos? Algo que les haya llamado la atención, alguna evolución en los gráficos. Ustedes probablemente ya vivieron con de la PlayStation 2 para arriba y era muy, o sea, se notaba mucho, ¿no? La diferencia entre consola, entre la PlayStation 1 y la PlayStation 2, el cambio fue radical. De la PlayStation 2 a la PlayStation 3 también el cambio fue muy radical. Pero miren que de la PlayStation 3 a la PlayStation 4 el cambio no fue tan radical. Fueron algunos juegos que pues lógicamente lo que pasa es que la consola PlayStation 3 duró mucho en el mercado. O sea, eh, creo que todavía no puedo estar equivocado. La PlayStation 3 no sé si se consiga todavía en el mercado como una consola nueva. No sé si todavía la estén produciendo o no. Pero la PlayStation 3 tuvo un gran impacto a nivel comercial, entonces por eso tuvo una gran vigencia, ¿ya? Y por eso muchos juegos de la PlayStation 3 yo los veía iguales en la PlayStation 4, no veía la diferencia. Oye, yo creo que el que también tuvo bastante cambio fue el de Uncharted. No sé si el de Uncharted, porque Uncharted salió como en el 2006, 2007, y el personaje de Drake era pues así todo pixelado. O sea, no pixelado a los tiempos anteriores, pero sí era pues baja calidad, ¿me entiendes? Sí, sí, Y ya sí, el último juego que ellos sacaron, que fue en el 2018, 2017 creo, fue que ya se le veía bastante el aspecto, a la niña también se le veía los gráficos, pues bueno, así es. sí, Y es porque en esos tiempos, pues el primer juego pues que salió él fue a los últimos años del Play 2. Y ya cuando pasó a Play 3 fue un cambio muy bravo, profe, porque pues, cambiar del 2 al 3 fue bastante. Y como usted decía que el 3 al 4 no fue pues la mayor cosa, pero sí fue un bastante cambio del 2 al 3 por por todo, por gráficos, por, por, em, por la jugabilidad, por todo. Y correcto. yo creo que aquí fue un buen cambio. Sí, bueno, ya que lo dices, no tenía, digamos que no tenía como en el radar que Uncharted fuera de la consola PlayStation 2. Creo que yo tenía entendido que empezó desde la 3, ¿ya? Igual, pues habría que Pues, buscar, pero tienes toda la razón. Y es un buen ejemplo el que das con respecto al cambio entre el 3 y el 4, porque la consola PlayStation 3 tuvo como, no sé, Uncharted 2, Uncharted 3. Creo que el 4 ya salió para la PlayStation 4. Entonces, claro, ahí ya se evidenciaba sobre todo, más allá de lo gráfico, también en los comportamientos físicos que tenían las colisiones entre objetos. Entonces, la experiencia de usuario, por supuesto que mejora. Entonces, eso es lo que se vive cuando estamos cada vez mirando pues un producto, digamos, bajo ese mismo videojuego, cómo va evolucionando, ¿sabes? Cómo va evolucionando, incluso sobre la misma consola, cómo evoluciona en el siguiente juego. A veces pasa todo lo contrario, ¿no? A veces por temas de presupuestos y de desarrollos, pues no mejoran el juego y antes como que lo empeoran. También por ahí podríamos buscar algunos ejemplos de algunos juegos que uno dice, wow, el primero era mejor que el segundo a nivel de gráficos, etcétera, etcétera. También es algo que puede ocurrir. Listo, gracias por ese aporte. Buenísimo.
Y bueno, aquí pues vamos avanzando un poco en los años 70, que fue como ese periodo que nos saltamos ahora al comienzo. Y quiero aquí mostrar un hito importante también que fue la primera animación por computadora, ¿ya? Esto pues lo llamaron como un cortometraje producido por Edwin Catmull y Fred Park. Eh, lo hicieron durante una exposición en el SIGGRAPH en el 72, donde, pues, repito, hicieron la primera representación o la primera animación tridimensional utilizando pues una tecnología que se está ideando. Edwin Catmull, o más conocido como Ed Catmull, es un importante, digamos, ingeniero y también pues directivo de una de las grandes empresas de entretenimiento, como por ejemplo Pixar Animation Studios. Fue uno de los fundadores. Inicialmente hacía parte del estudio encargado de gráficos en Lucasfilm, pero luego eso se independizó y de ahí nació Pixar, ¿ya? Hay un libro que les quiero recomendar que se llama Creativity Inc. o Creatividad S.A. En español es Creatividad S.A. Ya les muestro, es este. Es muy interesante este libro porque, pues primero, el autor es el director de Pixar y Ed Catmull. O sea, Ed Catmull hay plugins para motores 3D que tienen el nombre del apellido de él, o sea, que se llaman así. O sea, que realmente es una persona muy, muy influyente en ese contexto y habla sobre los procesos que se llevan a cabo en Pixar para la creación de los contenidos, para la creación de historias. Es muy, muy interesante, muy recomendado este libro. De hecho, lo voy a pegar aquí en una donde no salga un loguito. Voy a coger esta fotico. Si lo pueden comprar, chévere, que vayan teniendo como una biblioteca relacionada con estas temáticas de imagen por computador. Y vamos a ver cómo fue ese proceso de desarrollo en el 72 para cómo hicieron ese proceso de modelado y animación en esa época cuando pues, no existían los computadores que eran propicios para los contenidos multimedia, ¿no? Lo que hizo la Macintosh. Voy a colocar aquí como imagencita y ya nos queda. Bueno. Creatividad S.A. se llama el libro. Mencionan incluso a Steve Jobs porque pues, él tiene mucho que ver con Pixar. Entonces, interesante ahí cómo se citan algunos episodios que de pronto uno desconoce. Entonces miremos, aquí doy play, voy a quitarle el sonido porque pues, me interesa más, el sonido simplemente es una música, que vean lo que está pasando ahí. Entonces, ¿cómo hicieron ese primer modelo tridimensional? Miren, construyeron una maqueta o, pues bueno, una mano en ese caso, ¿cierto? En algún material, llámese arcilla, llámese, bueno, cualquier tipo de fibra. Y comenzaron a dibujar sobre la mano unas líneas, ¿ya? Unas líneas que iban a tener una información en coordenadas, ¿ya? Información en X y Y y Z, por así decirlo. Y luego, miren lo que hacía Catmull. Con ese dispositivo que tiene ahí, con esa herramienta, iba tomando información de esos puntos y eso pues se iba a ir para un almacenamiento, ¿cierto? Un almacenamiento digital. Entonces era como una especie de escaneo 3D, algo que hoy en día pues se hace en una cajita y pues de forma muy rápida, pero miren la forma manual de hacerlo. Entonces es un trabajo demasiado exhaustivo porque no solamente es el modelo, sino que noten cómo la mano se mueve. Y para que eso se mueva tiene que haber un cambio entre un nodo y otro, o sea, el cambio de una posición y otra. Si queremos mover una mano tenemos que hacerlo, bueno, ya cuando entremos en temas de animación se van a dar cuenta que existe la animación digital, acelera algunos procesos, pero cuando eso no existía se tenía que hacer cuadro por cuadro, o sea, movimiento por movimiento. Si hacemos que una mano se encoja así como está y o se empuñe, cada uno de esos momentos se tiene que
se tiene que realizar. O sea que tenía que hacer prácticamente una coordenada por cada uno de esos puntos nuevos que se iba a estar moviendo. Y pues miren que la primera era una representación en wireframes donde se veían las líneas. Aquí ya se ve una representación sólida. Y esto, muchachos, fue lo que luego le dio la entrada a la industria del cine, a películas y, por ejemplo, a la primer largometraje animado que fue Toy Story, que precisamente fue desarrollado por Pixar. Entonces fue un gran avance en lo que era la animación digital en 3D y también lo que luego pasó a ser los efectos visuales, porque repito, él hacía parte del equipo que hacía efectos visuales para Lucasfilm, películas como Star Wars y bueno, ustedes ya conocen de pronto, si investigan un poco el portafolio que puede llegar a tener Lucasfilm en la industria. ¿Qué tal? ¿Cómo lo vieron? Estamos en el 72. Eso no existía antes, entonces fue un hito súper importante. Y bueno, y pues no podemos dejar de lado también los sistemas o las plataformas de canales sociales más populares de la historia. Miren cuando empiezan a nacer las primeras redes sociales, pues las que tienen un funcionamiento como el de hoy en día, porque pues habían otras redes sociales que ya se extinguieron, como MySpace, bueno, hi-fi, bueno, una cantidad que aparecieron, pero pues estas son las que están vigentes y miren, por ejemplo en el 2002 sale LinkedIn, ¿ya? Básicamente basados como en esa parte de negocios, empleos y servicios de networking, entre otras cosas. Facebook en el 2004, o sea que ustedes son nativos más o menos del Facebook, como del Facebook, ¿no? Ustedes son no sé, me gustaría que colocaran en el chat de qué año son ustedes, 2000, 2001, 99, como para tener más o menos una referencia. ¿De qué año son ustedes, muchachos, más o menos? O sea, cuando estaban naciendo, ok, 97, 98, sí, o sea que miren que estaban naciendo con las redes sociales ustedes. YouTube 2005, Twitter 2006, Instagram 2010 y pues muchas otras nuevas, ¿no? Aquí faltarían las nuevas que han salido en estos últimos años, en estos últimos 5 años, y quedan por ahí algunas. Entonces, pues básicamente para mirar esta línea de tiempo también, ¿no? Y un poco hacer retrospectiva. Miren que ya YouTube tiene unos añitos. YouTube fue, yo creo que una de las más importantes en cuanto a lo que proponía. Porque YouTube permitió el video streaming. Eso fue algo valioso para todo, porque antes la distribución de video era muy complicada por la conectividad a internet. Porque para tú poder ver un video, pues lo tenías que descargar completamente. YouTube permitió la tecnología de streaming que mientras vas viendo, él se va descargando la información. Y así funciona actualmente Netflix, así funcionan pues todas estas plataformas de video streaming que hoy en día pues son tan importantes. Y bueno, y ya para cerrar, tenemos 10 minuticos, tiempo suficiente y nos quedan 3 diapositivas apenas. Quiero que nos enfoquemos un poco en la multimedia y su clasificación. No voy a entrar en muchos detalles, pero sí quiero que tengan en claro lo siguiente, que existen 3 grandes categorías de multimedia, 3 tipos de multimedia, y en las cuales la mayoría de los contenidos que nosotros consumimos hoy en día están en ellas, ¿ya? Entonces, la multimedia lineal, miren lo que dice. Cuando el contenido avanza en forma progresiva de principio a fin y el usuario no tiene control del mismo. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de ese tipo de multimedia? Yo creo que un video, profe, ¿no? Correcto, un video. Porque el video, miren la clave aquí es de principio a fin, o sea que no tiene ningún cambio en su narrativa. O sea, se tiene que ver el contenido lineal, o sea, 1, 2, 3, 4 y 5, 6, no podemos saltarnos porque estamos saltando en la historia. Y además el usuario no tiene control del mismo. Entonces los contenidos audiovisuales digamos que hacen parte de la multimedia lineal. Si nos vamos a la definición de multimedia, la definición de multimedia dice que es cuando se combinan por lo menos 2
o más medios, siendo esos medios el texto, la imagen, el sonido, ¿cierto? Entre otros. Quiere decir que si yo meto al libro, ahí también es una multimedia lineal, porque un libro cuando tiene texto y tiene imagen ya entra dentro de categoría de multimedia. O sea que si yo combino texto con imagen, multimedia. Si combino imagen con sonido, multimedia. Si combino texto con sonido, también es multimedia. ¿Ya? O sea que a partir de dos combinaciones, ya estamos hablando de un contenido multimedia. O sea que un periódico ya es un contenido multimedia, según esa definición. Entonces el libro también tiene una representación lineal, no podemos saltarnos las hojas del libro para ver el contenido. El segundo, la multimedia interactiva. Cuando el usuario puede realizar determinadas acciones sobre los contenidos, como hacer clic en algunos elementos que le permitan controlar el avance. Entonces, el video que ustedes ven en YouTube, el video que ustedes ven en Netflix, el video que ustedes ven de pronto ya desde el decodificador del televisor, ya es una multimedia interactiva porque ya ustedes no tienen que verlo lineal. Con que les aparezca un pausar o un adelantar, ya tenemos un control. Ya nos permite controlar el avance. Y eso ya es interactivo. Así no lo pareciera, ¿no? Porque de pronto interactivo pensamos siempre que es algo que se esté moviendo y que yo no pueda meter por todas partes y que yo pueda hacer una cantidad de cosas. No. Según esas definiciones, esas categorías, aquí ya tenemos un nivel de interacción, por supuesto, sobre el contenido. ¿Ya? Cuando ustedes están en cine, ustedes no pueden pausar la película. Eso es un contenido lineal. Pero cuando están en casa y pueden ya pausar y todo eso, es interactivo. Si están viendo televisión con las parrillas tradicionales de televisión, de los canales, eso es lineal porque ustedes no pueden pausar el programa. Pero si ya tienen televisión digital y pueden pausar todo eso, ya es una multimedia interactiva. Y la hipermedia, que es el tercer gran grupo. Aquí es cuando se combina la multimedia con el hipertexto, es decir, cuando se le permite al usuario tener mayor control del contenido mediante el uso de botones, textos, imágenes y otros objetos. Todo lo que es Internet ya es hipermedia. Es la mayor expresión, digamos, de esos contenidos. Los videojuegos también son considerados hipermedia por esas mismas definiciones de combinaciones entre textos, entre videos. Cuando yo estoy en un video y salto a otro de forma narrativa y demás, hace parte ya de lo que es contenido hipermedia. Entonces, las mismas siglas lo dicen, ¿no? La palabra hyper dice mucho, ¿no? Hypervideo. El tema de las resoluciones de pantalla, también a modo de evolución. Las pantallas se han ido incrementando, entonces por ahí mismo las resoluciones es una exigencia que siempre pues, se tiene que estar complementando. Y sobre todo saber hacia qué plataforma o hacia qué pantalla va nuestro contenido. Entonces partimos del 720 aquí en el ejemplo pues, de los textos que se ven, porque hay una definición de SD. Los contenidos HD, Full HD, 2K, 4K, 8K. Me hace falta por ahí el 8K, el Ultra HD, creo que es lo mismo. Entonces les agradecería que por favor googleen y me digan el 8K cuántos píxeles tiene. Voy a colocarlo aquí. ¿Cuánta resolución tiene el 8K, muchachos? Profe, debe ser 7680 ¿Por cuánto? por 4320. Oh, Profe, lo que yo leí dice que ¿cuánto? el 8K puede ser referencia. No, es que estaba leyendo una cosa que decía como 8000 píxeles. No, pero no. Debe aparecer un formato así de más o menos. De 3. Sí, entiendo, yo sé cuál es. El 7000, bueno, me hace extraño. Vamos a ver, dice 8000 píxeles. No. Busquen información. ¿Cuánta es el tamaño 8K? Ok, Steven, estás en el acceso remoto, pero estás también conectado en Webex desde el acceso remoto. La idea es que te conectes en Webex
desde tu computador y el acceso remoto simplemente sea una pantalla auxiliar. Profe, el 8K es 7680 y por 4320 píxeles. Ah, es 7680 por 4000, sí, ahí sí me suena más. 4300, ¿qué? 20 píxeles. Ok, sí, más o menos ahí está. Pues más o menos para que dimensionen cómo está esa distribución del, de las pantallas hoy en día, ¿no? De cómo los formatos trascienden. Bueno, entonces ya para finalizar, pues simplemente pues, nos queda esta diapositiva. Quiero dejarles aquí como esta pequeña información de lo que vamos a empezar a trabajar ya a partir de la próxima clase, ¿no? Les pregunto si ustedes han escuchado hablar alguna vez de esto, de RGB y CMYK, si se lo han encontrado en alguna parte o saben qué es. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna idea? No importa lo que Sí, creo que sí, profe. El RGB es para contenido multimedia que uno, por ejemplo, va a subir en las redes sociales. ¿Mm? Y el CMYK es para cuando uno va a imprimir. Ok, bueno. Eso es lo que yo tengo entendido. Sí, es importante que eso la tengan así como la definición que puedan acordarse rápidamente. Efectivamente, RGB es el modo de color que se maneja para las pantallas o para los entornos digitales, ¿ya? No solamente para redes sociales, sino para las páginas web, los videos, todo lo que sea proyectado en una pantalla. Y el CMYK es el modo de color que se utiliza para la representación que es parecida a la impresión. Entonces vemos en pantalla lo que va a ser parecido a lo que vamos a imprimir, porque eso se va a conectar pues lógicamente con un sistema de tintas que están basados en CMYK, cian, magenta y yellow, que es lo que aparece aquí abajo. Y RGB maneja las múltiples combinaciones entre rojo, verde y azul, ¿no? RGB. Bueno, y blue, sí, blue, y azul, el azul que está aquí. Entonces, Y por eso dirán teclados de color RGB, ¿cómo dices? que dicen los teclados y audífonos fijos que son RGB. Ok, bueno, así me gustaría, esta parte la desconozco sinceramente, me gustaría explorarla. O me ayudan en algún momento, sí, pero esta sí para mí es algo nuevo realmente. Los que audífonos vengan con eso, interesante. Bueno, muchachos, pues ya se nos acabó el tiempo. La próxima clase, pues empezamos desde aquí, desde este punto, para darle entrada ya a lo que vamos a empezar a manejar con lo que compete a la imagen digital. Entonces, bueno, muchachos, pues espero que pasen un feliz resto de día. Mucho gusto nuevamente estar con ustedes. Y nos vemos entonces la próxima semana, donde ya vamos a empezar a la introducción a la imagen digital y vamos a empezar a entrar en materia de forma práctica, a explicar la interfaz de la plataforma con la que vayamos a trabajar. El tema de los escritorios remotos, por si tienen algún problema pues con los software, importante si quieren hacer alguna reserva para probar si el programa les funciona, recuerden que pueden buscar en internet escritorios wow y ahí les va a aparecer, ¿no? De hecho la URL es escritorios.wow.edu.co y hacen el proceso de reserva. Si quieren, la próxima clase dedicamos un espacio de tiempo para mostrarles cómo es ese proceso. Y listo. Eso fue todo por hoy, muchachos. Muchas gracias por estar aquí presentes. Nos vemos entonces el próximo miércoles. Chao, chao. Hasta luego, profe.